Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cripto en tu idioma. Hoy los quiero introducir al mundo de la primera gran criptomoneda, Bitcoin. Te invito a ver este video hasta el final para que comprendas el porqué y el funcionamiento de la gran criptomoneda. A su vez te invito a que te suscribas al canal y que hagas clic en la campanita para recibir notificaciones cuando haya nuevo contenido cripto. Y para introducirnos en este mundo tenemos que hacer un poco de historia. Tenemos que ir al contexto que le dio vida a Bitcoin. Para ello, vayamos al año 2002, después de la famosa burbuja .com, cuando el entonces presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, le solicitaba al sector privado que facilitara el financiamiento hipotecario a las familias de ingresos más bajos. Su argumento era que las mismas no iban a poder cumplir el sueño americano si no contaban con una vivienda propia. Inmediatamente, la Reserva Federal tomaba las medidas necesarias, reduciendo las tasas de interés del 6% al 2% anual en cuestión de meses. Y con préstamos y dinero barato, las instituciones financieras empezaron a gestar la tormenta perfecta. Mediante amplias facilidades de crédito, fomentaron que las familias especularan con el precio de las viviendas y el costo de las hipotecas, desarrollando así una burbuja inmobiliaria sin precedentes. Y mientras el mercado inmobiliario subía, los bancos se preguntaron ¿por qué no inyectarle más esteroides? Así, ampliaron las facilidades de crédito a las personas de escasa solvencia, sin ingresos, sin trabajo, desarrollando las famosas hipotecas subprime o hipotecas basuras a tasas bajas y garantizando obviamente que los precios de las viviendas continuaran su tendencia alcista. Sin embargo, la fiesta estaba llegando a su fin. Como muestra el siguiente gráfico, en agosto del 2006 la tasa de las hipotecas basuras se dispararon y los precios de las viviendas se colapsaron. Miles de familias incurrieron en default y los grandes bancos de inversión empezaron a acumular pérdidas. Finalmente, el 15 de septiembre del 2008, la famosa banca de inversión Lehman Brothers se declaraba en bancarrota, generando una recesión económica global y dejando sus huellas en los sistemas financieros para siempre. Millones de personas perderían sus trabajos, sus ingresos, sus ahorros, sus hogares, pero sobre todo perderían la fe en el sistema financiero tradicional. A partir de ese momento, ya nadie confiaba en nadie. Bajo este contexto, el 31 de octubre del 2008, una persona o un grupo de desarrolladores residentes de Japón, bajo el alias de Satoshi Nakamoto, presentaba en una lista de correo de criptografía un proyecto para desarrollar una moneda digital descentralizada, que a diferencia de las monedas fiduciarias, no dependía ni de un gobierno, ni de un banco central, ni de corporaciones mundiales. Este proyecto era el famoso libro blanco de Bitcoin. Así nacía Bitcoin con el siguiente gran propósito: desarrollar una alternativa a la ineficiente infraestructura de los servicios financieros tradicionales, permitiéndoles a los usuarios tener el control de su dinero. Y así, el 3 de enero del 2009 se ponía en funcionamiento la primera blockchain, la blockchain de Bitcoin, una red descentralizada de transacciones financieras. ¿Y cómo funciona la red de Bitcoin? Bueno, yo divido su funcionamiento en tres etapas. El primero es lo que llamo el ingreso, cuando somos nuevos usuarios en la red. Para poder acceder a la red de Bitcoin, vamos a tener que hacerlo mediante una billetera virtual, que podemos tener en nuestro ordenador o en nuestro dispositivo móvil. La misma nos va a asignar automáticamente nuestra clave privada, que vamos a ver luego, y una dirección especial de Bitcoins, que es nuestra clave pública. Mediante el uso de estas dos claves vamos a poder enviar o recibir bitcoins de otros usuarios. O sea, en otras palabras, vamos a poder realizar transacciones que son la columna vertebral del sistema de pagos criptográfico de Bitcoin y que no son más que registros dentro de su blockchain. Como los mismos son solo registros, son solo flujo de información, se dice que Bitcoin es dinero programable. ¿Y cómo está compuesta una transacción dentro de la blockchain de Bitcoin? Bueno, cada transacción tiene 4 componentes que se integran para su funcionamiento. El primero son las entradas, los input, cuya descripción formal dice que son salidas de transacciones pasadas no gastadas en otras transacciones. Este concepto lo vamos a ver luego en el funcionamiento de una transacción mediante la integración de los componentes. Básicamente, este componente nos va a permitir determinar la procedencia de los activos, o sea, las direcciones de donde vinieron los bitcoins que vamos a utilizar en la transacción. El segundo componente son las salidas o los outputs, que va a almacenar o registrar las claves públicas o las direcciones a las cuales vamos a enviar los bitcoins, la cantidad de bitcoins enviados y lo que es la dirección de vuelta o retorno que vamos a ver luego. El tercer componente es el identificador de la transacción, que es un hash o un código que nos va a permitir identificar la ubicación de la transacción dentro de la blockchain de Bitcoin. Y el cuarto componente es lo que llamo el fee o la comisión, que es el pago que se separa en el sistema y que es el que reciben los mineros para verificar y validar esta transacción. Como dije, este pago o este monto Bitcoin se separa en el sistema, es fijo y no se manda una dirección especial, ya que inicialmente la blockchain no sabe cuál va a ser el minero que obtenga la recompensa del bloque. ¿Y cómo funciona una transacción entonces dentro de la blockchain de Bitcoin? Bueno,
Vamos a verlo mediante un ejemplo. Supongamos que Pedro tiene en su billetera virtual un Bitcoin, ¿bien? Y le quiere enviar a Jorge 0,3 Bitcoin. Si no existiera el componente de entrada de una transacción, el sistema no sabría qué parte de ese Bitcoin corresponde a los 0,3 Bitcoins. Por eso es que existen las entradas, ¿bien? Y veamos mediante un ejemplo. Supongamos que, como dijimos, Pedro tiene un Bitcoin dentro de su billetera virtual que lo obtuvo mediante 5 transferencias que recibió de otros usuarios de 0,20 Bitcoins cada una, ¿bien? Cada una de esas transferencias que recibió de 0,20 Bitcoins es una entrada. O sea que ese Bitcoin está compuesto de 5 entradas de 0,20 Bitcoins. Ahora, si Pedro le quiere enviar a Jorge 0,30 Bitcoins, no le va a poder enviar exactamente 0,3, sino que le va a enviar 2 entradas de 0,2 Bitcoins cada una, lo cual va a permitir determinar la procedencia de los activos. ¿Y ahora qué va a pasar con la transacción? Bueno, Pedro va a mandar 0,4 Bitcoins. Jorge va a recibir 0,3. ¿Qué pasa con el 0,1 Bitcoin restante? Bueno, lo que va a pasar es que la propia blockchain, el propio sistema programado de Bitcoin, va a enviar ese 0,1 Bitcoin a una dirección propia o a una dirección especial de Pedro como una nueva entrada que se llama dirección de retorno o dirección de vuelta. Y así funciona lo que es esta dirección que habíamos explicado como uno de los subcomponentes de las salidas. Bien. Luego esta transacción va a ser verificada, va a ser validada por los mineros que van a recibir la comisión que se separa en la misma, y esta transacción va a ser registrada en la blockchain y va a tener un ID o lo que es un identificador para ubicarla dentro de la red descentralizada. Y otro de los componentes que podemos identificar dentro del funcionamiento de la red Bitcoin es lo que yo llamo la verificación. Cuando nosotros queremos realizar una transacción, sea enviando o recibiendo Bitcoins, como no existe una autoridad central, vamos a necesitar un sistema que nos permita verificar y validar esas transacciones, para así poder garantizar dos cosas. En primer lugar, que la misma cantidad de Bitcoins no sea enviada dos veces, o sea, evitar lo que se llama el doble gasto. Y después también evitar que Bitcoins falsificados sean introducidos en el mercado. O sea, mediante este sistema de seguridad se evita lo que es la duplicación y la falsificación. Ahora, esta acción de validación y verificación es llevado a cabo por los nodos de la red o los mineros. Los mismos validan y verifican esas transacciones mediante un algoritmo de consenso criptográficamente asimétrico llamado prueba de trabajo o proof of work que vimos en el episodio de minería de criptomonedas. Bien, ¿qué es lo que van a validar estos mineros? Acá tenemos que entender un poco lo que es el concepto de clave privada y clave pública. La clave pública son nuestras direcciones especiales que podemos compartir con terceros de nuestra billetera de Bitcoins. Bien, esto va a determinar desde dónde salen los fondos hasta dónde llegan los fondos. La clave privada es un código, bien, asignado automáticamente por la billetera virtual que nos va a permitir firmar cada una de las entradas que nosotros enviamos en la transacción. Entonces, ¿qué es lo que van a verificar los mineros? Los mineros van a verificar en la transacción, primero, las direcciones o las claves públicas de origen y de destino, que las mismas sean válidas. Van a verificar también que los fondos sean suficientes para ejecutar esa transacción. Y después van a verificar que cada una de las entradas que se mandan, como comenté anteriormente, estén firmadas por la persona que envía los fondos. Bien, una vez que valida todo eso, puede verificar y comprobar la transacción. Y ahí entramos en la tercera etapa del funcionamiento de la red de Bitcoin, que es lo que yo le llamo el registro. Una vez que una transacción está validada y está verificada, se retransmite a todos los nodos de la red para que tengan una copia de la misma y se registra en un bloque de la cadena de bloques de Bitcoin. Cada uno de estos bloques, ¿qué va a contener? Va a contener todas las transacciones que están validadas, entre ellos lo que vamos a ver que es la transacción Coinbase, va a contener información especial de ese bloque y también va a contener el hash o el código del bloque anterior y el código del bloque siguiente para darle el orden cronológico y lineal a la blockchain de Bitcoin. Bien. ¿Y cómo determinamos nosotros si una transacción se ejecutó correctamente? Primero nosotros tenemos que entender que toda transacción en Bitcoin tarda para ser registrada. Bien, hay un proceso de verificación y validación que puede tardar unos minutos. Pero sin embargo, si nosotros queremos comprender en qué estado está la transacción, podemos utilizar un explorador de bloques, que dejaré algunas de las páginas que existen abajo en la descripción de este video, introduciendo en su buscador el ID de la transacción. Y ahí nos va a determinar en qué estado está la misma. Y ahora que vimos el funcionamiento de estas transacciones, ¿qué características podemos identificar de las mismas? Bueno, se pueden identificar 4 características. La primera de ellas que son inalterables.
Una vez que nosotros verificamos y validamos una transacción, la misma no tiene vuelta atrás. Esto tiene una parte negativa porque si nosotros nos equivocamos y enviamos los bitcoins a una wallet o una dirección equivocada, perdimos, no tenemos vuelta atrás. En segundo lugar, son seudónimos. O sea, fíjense que las transacciones se realizan entre claves públicas. Acá no hay una identidad de una persona, bien, por lo cual son privadas y también anónimas. En tercer lugar, son globales. ¿Por qué? Porque la red de nodos de Bitcoin está en todas partes del mundo, por lo cual yo puedo recibir y enviar Bitcoins a cualquier parte. Y en cuarto lugar, son seguras, porque para verificar y validar estas transacciones se utilizan algoritmos criptográficos. Y de este video quiero que se lleven dos conceptos adicionales. El primero de ellos es cómo se emiten nuevos Bitcoins. Como les mencioné anteriormente, los mineros validan y verifican las transacciones utilizando el algoritmo de consenso llamado Proof of Work o prueba de trabajo. Este algoritmo genera automáticamente una ecuación matemática compleja cuya dificultad va a depender de la dificultad de minado de la red. Todo esto lo vimos más en profundidad en el episodio de minería de criptomonedas. El primero de los mineros que dé respuesta a esta ecuación matemática compleja es el que va a ganar el derecho de generar el siguiente bloque de la red, va a poder también registrar la primera transacción Coinbase, recibir la recompensa de bloque, emitiendo así nuevos bitcoins en el sistema. ¿Y qué es una transacción Coinbase? Bueno, la transacción Coinbase es normalmente la primera transacción dentro de un bloque, que es la que registra la dirección o la clave pública del minero, que tuvo el derecho de minar el siguiente bloque, la recompensa del bloque que obtuvo y también todas las comisiones recibidas por validar las transacciones que contiene ese bloque. Y otro de los conceptos que quiero que se lleven es lo que es un UTXO. Un UTXO es una entrada de una transacción pasada, bien, que no ha sido utilizada. Vamos a explicar esto mediante un ejemplo. Supongamos que Pedro tiene un Bitcoin en su billetera virtual y que recibió 4 transacciones pasadas de 0,25 Bitcoins cada una. Ahora supongamos que Pedro le envía a Jorge 0,3 Bitcoins. Va a tener que utilizar 2 entradas de 0,25 Bitcoin cada una. Bueno, el UTXO de Pedro van a ser 0,50 Bitcoins. O sea, hay 2 entradas que no han sido utilizadas. Con esto llegamos al final de nuestro video. Espero que haya quedado claro el gran propósito y el funcionamiento de la gran criptomoneda. Te pido que te suscribas al canal, que dejes tus comentarios debajo y que hagas clic en la campanita para recibir notificaciones cuando haya nuevo contenido cripto. Nos vemos en un próximo episodio de Cripto en tu idioma. Un saludo.